Amigos de Enfoque B, otra vez estamos con ustedes y ustedes con nosotros y estamos muy contentos de poder iniciar esta nueva programa que hemos estado estudiando, elaborando. De hecho, tuvimos una discusión hace un momento, medio acalorada, ¿no? No es cierto, normalmente tenemos previamente una conversación respecto al tema y la verdad estamos muy emocionados de poder tocar este tema. Entonces, antes de poder llegar a este punto, me gustaría saludar a mis amigos Ricardo, Israel, ¿cómo están? Bien, pues aquí ya a punto de empezar este programa y por cierto creo que me estoy enfermando. Entonces, ¿Te está dando el coronavirus, dice? A lo mejor ya me está dando coronavirus. Israel, ¿cómo estás tú? Bien, aquí con el cafecito ya listos para ese tema tan importante y saludos a todos los que están conectados, ¿no? A todos nuestros Saludo amigos. para todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes. Han sido muy fieles al seguirnos cada semana y nos agrada mucho poder leer sus comentarios, sus saludos y el ánimo con el cual nos siguen. Israel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Creo que es un tema muy importante y necesario recordar y poner el texto en su contexto. El texto está citado, lo compartimos en la página en Isaías 53:5. Lo leo, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es esto? Vemos, primero antes de poder abordar el texto, me gustaría saber en su experiencia y aún lo que han vivido y lo que han visto, ¿cómo se usa comúnmente este texto, ¿no? Bueno, yo crecí en una iglesia carismática, neopentecostal, donde, bueno, este texto siempre he utilizado, bueno, tengo que decir, siendo honesto, que a un inicio, cuando yo iba, no era un texto ni siquiera recurrente. Fue como a finales, yo creo que de los años 90, mediados de los 90, cuando empezó a tomar muchísima fuerza este texto, yo cada vez lo escuchaba más. Y después cuando se hablaba del avivamiento en Toronto y estos avivamientos, Benny Hinn, el ministro Benny Hinn, que empezaba a hacerse muy famoso en México, pues este texto siempre era utilizado para decir que Jesús iba a sanar a los enfermos siempre. Entonces era como de alguna manera hablar, declarar sobre ellos sanidad. Y siempre este texto fue así, ¿no? O sea, de entender que si Jesús por su llaga éramos curados, pues entonces la enfermedad no tenía cabida en un cristiano, ¿no? En un creyente. Sí, normalmente ese texto yo creo que, como decía Ricardo, se presenta en cierta medida como una promesa que de manera irrevocable Dios tiene que hacer con aquella persona que viene a Él en arrepentimiento y fe. Es como que equiparan en alguna forma la salvación y en consecuencia tú debes de ser sano. Y es como si fuera una promesa, como que algo que debe de suceder. En mi contexto, y Ricardo viene de una iglesia carismática, yo vengo de una iglesia pentecostés, tengo muchos amigos ahí, amados y queridos, unos hermanos también. Pero sin embargo, hay ciertos excesos, por esos textos en su contexto, que sucedían. Por ejemplo, lo que pasaba con este texto es de que si tú ibas al doctor, significa entonces que tú no tenías la clase de fe de la que el texto afirma, porque si tú fuiste salvado por Dios, entonces la llaga de Cristo debe de sanarte y curarte, por lo tanto tú no debes de participar en alguna clase de medicamentos o hospitales. También muchos había que orar para que hasta que se te quitara lo que... Exacto, teníamos que orar. De hecho mi familia en cierta forma está muy acostumbrada a no tomar medicamentos, y yo creo que es por este texto, ¿no? No solamente eso, sino se hacían campañas evangelísticas y el enfoque era salvación y sanidad divina. Y esa promesa, y yo podía ver a muchas personas que de manera muy necesitada llegaban con sillas de rueda y todo eso. Y puede ser que algunos pudieron haber sanados, pero muchísimos no fueron sanados. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que pensarían esas personas respecto a este texto? O sea, ¿Dios no está cumpliendo su promesa? ¿Dios está fallando? ¿Qué me pasa? Yo no tengo la fe necesaria. Y todos esos problemas se presentan en estos textos, ¿no? Ok, entonces en cierta forma este texto se ha utilizado con el fin de enseñar o entender que Dios, una de las razones por las que fue a morir en la cruz, es para que nosotros no padezcamos esa enfermedad, y si la llegamos a padecer, no debiéramos padecerla siempre, puesto que pudiera ser una referencia a que quizás estamos en pecado, quizás no estamos aplicando nuestra fe como debiéramos, o quizás estamos confiando más en las herramientas de este mundo que en las de Dios. Sin embargo, es obvio que el texto no habla acerca de la enfermedad, aunque dice allí que por sus llagas nosotros vamos a ser curados.
Sí, yo creo que es, como siempre hemos dicho aquí, es importante poder mirar ese texto, e increíblemente ese texto de Isaías es ocupado en el Nuevo Testamento, y por ahí una vez nos ponía un ejercicio Sujel Michelén en un taller que nos dio, donde nos pone un texto de Salmos y nos decía, a ver, ¿cómo titularían este texto de Salmos? ¿No? Y pues muchos dieron varios, dice, bueno, ahora vamos a ver cuál fue el enfoque que le dio Pedro, y nos llevó a Hechos, y dijimos, oye, pues nadie dice, bueno, si alguien empleó bien el texto fue Pedro, ¿no? Entonces el texto se refiere a esto. Entonces cuando nosotros vemos este texto de Isaías, y tú te vas a Primera de Pedro, al capítulo 2, y ahí podemos mirar Pedro haciendo uso de ese texto. En el capítulo 2 él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Entonces Pedro ocupa el texto de Isaías no para referirse a una sanidad física, sino para referirse a la sanidad de la enfermedad del pecado, que eso es algo que opera inmediatamente en cualquier creyente. O sea, todo creyente, al momento de nacer de nuevo, esa enfermedad llamada pecado fue completamente curada. O sea, fue libre de la esclavitud del pecado, fue libre de la condenación del pecado. Porque si pensamos que ese texto afirma respecto a la sanidad física, bueno, pues siempre hay enfermos, ¿no? Yo igual vengo de iglesias donde se hacían campañas de sanidad y todo, y yo miraba algunas cosas que tenía siempre dudas al respecto. Yo decía, ¿por qué no todos sanan? ¿No? Yo una vez con mi familia llevé a mi abuelita a una campaña con Benjín, y regresó igual. De hecho, toda la gente de la iglesia que fue en camión regresó enferma. O sea, de nosotros no nos tocó ninguno. Yo veía gente que pasaba al frente. Ya después, cuando me tocó a mí estar en las campañas, atrás como músico, yo veía que muchos de los que se paraban de sillas de ruedas sí se paraban, pero no era gente inválida. Era gente que, el típico que tenía lastimada la pierna, tal, y obviamente nunca explicaban eso. Entonces tú veías que se paraba de sillas de ruedas, oye, pues ¿era inválido? No, no era inválido. Y algo que yo miré mucho, lo tengo que decir, es, a mí me tocó ver, Israel dice que a él le tocó quizá presenciar milagros reales. Yo en lo personal, yo vi más manipulación siempre. O sea, ahorita Rodrigo nos enseñaba un truco, ¿no? De hacer crecer la mano, ¿no? Ahí subiremos una foto, como le está enseñando a Israel a crecer la mano. Y yo cuando veo esas cosas, digo, creo que hay dos milagros los que ocurren ahí, ¿no? O sea, el primer milagro es el de la supuesta sanidad. Y el segundo milagro es que el predicador se convierte en ese momento, algunos en oncólogos, otros se convierten en traumatólogos. Os digo, ¿cómo pueden saber? O sea, ya no hay cáncer, pues ¿quién tiene rayos X para ver? O sea, ¿cómo puedes asegurarse que es un estudio el que se debe hacer para determinar? Y cuando mucha gente se hace esos estudios, resulta que siguen exactamente igual. O resulta que, a mí me tocó ver resultados de los estudios. ¿Qué Dios me sanó? Bueno, aquí no dice que usted tenía eso. Si usted tenía otra cosa menos grave y siguió tomando medicamento, y el medicamento hizo lo que el medicamento hace. Sí, o sea, sanó eso. Entonces, a mí por lo personal me tocó ver muchos. Entonces, en ese sentido, es obvio que las personas utilizan mucho la manipulación respecto a este texto, lo saca de su contexto y con el fin o el propósito de sacar ganancias a veces, ¿no? Sí. Es real. De hecho, a mí también me tocó ver esas campañas de ven por una noche de milagros, ¿no? Y ven por tu milagro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Que la misma gente que llegaba en ese mismo estado, quizás se iban convencidos de que no pasaba nada, pero la siguiente semana ellos regresaban con la misma enfermedad, y quizás con la pena de decir que siempre no habían sanado. Entonces tenían que guardarse el secreto de que no había pasado nada, ¿no? Sin embargo, creo que cuando miramos este texto, y nos parece hasta chistoso hablar de esto, ¿no? Pero es real que hay un peligro tras esta mala interpretación. Y quizás ahora estamos tocando algunos ejemplos muy mínimos, pero mencionábamos hace rato algunos ejemplos de cómo esto puede llegar a trascender. ¿En qué sentido? En que se le llega a prometer a la familia algo. Es un estado de vulnerabilidad, sí, de la gente, de sensibilidad al hecho de decir, estoy dispuesto a hacer lo que sea, díganme qué hacer para que yo lo haga, con tal de que yo pueda hacer sanar. ¿Qué es lo que sucedió con la mujer que tenía flujo? ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento? Dice que ella ya había gastado todo su dinero. O sea, ya había hecho todos los remedios, ya había usado todos los medios para poder ser, y nada había pasado.
Y la realidad es que la enfermedad es un negocio, y no solamente para el mundo farmacéutico, sino también para algunas personas, falsos maestros, que están tomando ganancias de esta situación, ¿no? A mí me pareció muy asombroso. Todos sabemos, bueno, creo que la mayoría de los que nos escuchan saben de la noticia de Kobe Bryant, ¿no? Y sea cierto o no el post que vi en internet y que lo leí, acerca de un pastor precisamente que en aras de poder consolar a la familia le dijo a las personas, o publicó: entréguenme los cuerpos de Kobe Bryant y su hija, denme tal cantidad de dinero y yo los voy a resucitar. Y se supone que él era un pastor. Entonces vemos que por un lado, uno de los problemas que este texto podría traer a las personas es solamente el enriquecimiento a las demás personas, aprovechando lo que tú decías, la vulnerabilidad de la situación que le enfrenta la familia fuerte, ¿no? Y eso es en un contexto quizás incrédulo, pero dentro de la iglesia yo creo que ha pasado mucho de esto. Sí, o sea, digo, yendo a un ejemplo ideal, yo lo digo con mucho respeto. Para muchas personas quizá conozcan o ubiquen a Julio Melgar. Yo considero que Julio Melgar fue un hombre, yo tuve la oportunidad de conocerlo en alguna ocasión, aún estar en su casa, nunca fuimos amigos, pero tuve la oportunidad de conocer un poco más, y por lo poco que yo conocí de él, realmente yo creo que era un hombre que amaba al Señor, era un hombre piadoso. Él enfermó de cáncer, y hombres como Cash Luna, como Marco Barrientos, y de verdad, yo casi no acostumbro nunca a decir nombres, pero creo que es necesario. La Biblia constantemente menciona a Pablo por nombre a estas personas. Le profetizaron, le dijeron que él iba a sanar, le prometieron a él respecto a esto, y no ocurrió. O sea, no ocurrió. Y aquí hay dos cosas. Una es la familia de Julio, una familia yo considero que madura. Pues ellos siguen en el Señor, pero yo te puedo decir cualquier cantidad de gente que ha dejado la iglesia porque al final no ocurrió, y ellos realmente dieron todo lo que tenían que hacer. Yo tuve una tía que murió de cáncer, y mi familia, ellos dieron todo, ofrendaron, viajaron a buscar a estos hombres como Cash Luna a otros países, dieron cantidades fortísimas de dinero, declararon, amarraron al diablo, hicieron todo lo que tenían que hacer, y al final el Señor dijo: es tiempo de ir a casa. Entonces eso ocurre a ese grado, y eso ocurre en iglesias en Jalapa, donde a mi tía, un pastor de Jalapa, de la iglesia donde yo estaba, le dijo: esta enfermedad no es para muerte, y sí fue para muerte. Y al final, yo recuerdo que el pastor de esa iglesia fue a orar por mi tía, salió de ahí, y él dijo: el tumor va a ir descendiendo poco a poco. Al otro día mi tía falleció. Entonces, hablar tan sencillo y decir: así dice el Señor, y que no suceda, bueno, en el Antiguo Testamento lo hubieran matado a él. ¿No los hace son falsos maestros? Totalmente. Profetas, falsos profetas. Entonces vemos que hay un peligro, ¿no? En este texto. Obviamente el texto sería como que lo que hemos estado diciendo, cómo la gente lo usa para recargarse, para poder sostener su doctrina, pero obviamente ellos se basan en muchos otros textos, ¿no? Veo que inclusive cuando las cosas no funcionan terminan diciendo: es que no tenía fe, Sí. ¿no? O terminan diciendo: no, es que había pecado, eso es consecuencia de tu pecado, ¿no? Y eso es lo más cruel, o sea, porque aparte de no asumir o sea, esta gente cuando sana, ellos suben en sus posts, o sea, como diciendo: vean la fe que hay en mí, o sea, yo oré por tal persona y sanó. Pero cuando no sanan, le ponen la culpa al enfermo. O sea, si sanan fue gracias a ellos, pero si no sanan, fue culpa del enfermo. Entonces, la familia queda destrozada. Mucha gente vive frustrada, enferma, aparte de tener que soportar la enfermedad, tener que soportar el estigma que muchas iglesias ponen sobre: tú estás en pecado porque no estás dando lo suficiente. Cash Luna dice: conforme sea el tamaño de tu milagro, tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. ¿Sí? Hombres como Guillermo Maldonado, etcétera, y un largo etcétera. Yo estuve en una iglesia donde el que te abría la puerta estaba enfermo. O sea, él estaba enfermo. Era lo primero que iba a hacer una persona que estaba enferma. Y tú decías: ¿cómo es que entonces aquí supuestamente la gente sana? Y para mí era un choque, porque aunque yo creía estas cosas, pero decía:
a ver, ¿cómo es que el que nos abre la puerta en la iglesia está enfermo y acá aseguramos que la gente enferma y él lleva años acá enfermo? Entonces, yo decía, si él no tiene fe, pues ¿qué hace trabajando en la iglesia? Y si tiene fe, ¿por qué no ha sanado? Pero estas son las cosas que yo luchaba dentro de mí. Otra cosa, hablábamos hace un momento, Bill Johnson, uno de los hombres que proclama sanar, usa lentes como yo, y dices, no se supone que tú sanas y esto es una enfermedad, o sea, astigmatismo, miopía, es una enfermedad. Entonces, creo que a veces hace falta un conocimiento de la palabra de Dios, pero también hace falta un sentido común. Augusto Nicodemos dijo, hablando acerca de estas cosas, dijo, gente, entienda, Cristo vino a morir por a quitarte tu pecado, ¿sí? No a robarte el cerebro. O sea, a veces si empleas un poco el sentido común, te vas a dar cuenta, a ver, aquí, yo estoy en una iglesia donde se hizo una rampa para minusválidos, y yo, pues no se supone que todos sanan. No, o sea, son de esas incoherencias que existen, pero a veces nadie se atreve a preguntar, ¿por qué? Porque es falta de fe. Yo creo que esto si lo equiparamos con lo que es el Evangelio, normalmente lo que la gente quiere es añadirle algo al Evangelio y a veces buscamos no a Dios, ni queremos a Dios, sino lo que Él puede darnos. Eso es lo que promete el Evangelio, el mal llamado Evangelio de la prosperidad. Se trata de poner tu mirada en la prosperidad y ese tipo de textos que estamos viendo trata de poner ahora el enfoque sobre tu enfermedad y el ser sanado. Y eso creo que uno de los mayores problemas que traen estos riesgos como consecuencia, pero creo que si lo vemos correctamente, el gran problema no es tanto en que si Dios prometió o no sanidad física, sino el hecho de que hemos relegado lo más importante, lo que vino Jesús. Es decir, en el contexto podemos ver que de lo que está hablando Isaías es que Dios viene a salvarnos de nuestra enfermedad, de nuestro pecado. Y cuando decimos, no, es que este texto tiene que hablar de mi sanidad, habla de dos cosas. Una, de que la gente está ansiosa por recibir un beneficio, aunque eso implique no querer recibir al que da ese beneficio, ¿no? Es lo que vemos cuando Jesús sana a los 10 leprosos, ¿no? Les dice, vayan, y los sana a ellos, y solamente uno regresa glorificando a Dios, y él dice, ¿y dónde están los otros? No eran 10 los leprosos que sanen. Entonces, creo que una de las razones es porque la gente quiere más el beneficio que quien da ese beneficio, ¿no? Pero el peligro más grande que yo noto aquí es el hecho de decir que este texto, lo más importante es que habla de la sanidad de física, cuando lo que está diciendo es que hay una promesa de Dios y es que Él nos iba a salvar de nuestro pecado, que ese es Si miramos más textos de la Biblia, yo solamente voy a citar dos en los Salmos para que veamos que cuando la Biblia habla de sanidad o de enfermedad, no necesariamente se refiere a un estado físico. Por ejemplo, el Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Está pidiendo a Dios, sana mi alma. En cierta forma el salmista lo que está diciendo es, yo necesito ser sanado, y continúa diciendo, porque contra ti he pecado. Es decir, yo estoy enfermo, he pecado contra ti, y esta condición yo no la puedo quitar de mí. Tú necesitas, yo tengo que clamar a ti de tu misericordia para que tú me sanes. Entonces, solamente con este texto y otros textos más que tenemos, es evidente que Dios usa los medios físicos para transmitirnos una idea mucho más profunda de lo que vemos físicamente, es decir, la enfermedad. Claro. Típicamente en el Antiguo Testamento la lepra era conocida como una evidencia de pecado, como un sinónimo de pecado. Y luego vemos a Jesús ilustrando cómo Él puede sanar una enfermedad incurable de los leprosos. Y es lo mismo que Jesús vino a hacer, a limpiarnos y a curarnos de una enfermedad que en este mundo no podemos adquirir por medios naturales. Tiene que ser una intervención divina en nuestro corazón, cambiando nuestra condición de pecado y llevándonos a la cruz de Cristo. Entonces, la Biblia, en todo su contexto general, viene a tratar con un problema del pecado. No necesitamos un doctor, necesitamos un salvador en nuestras vidas. En muchas ocasiones en los evangelios se ve que en el contexto de Jesús sanando a alguien, Él termina diciendo constantemente esta frase, dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. O sea, inmediatamente de haber hecho un milagro de sanidad, termina diciendo, ve porque tu fe te ha salvado. En ese sentido, eso significa que la salvación o la sanidad tiene que ver con la salvación. Es algo que tiene que suceder
Si alguien que tiene enfermedad llega a Cristo, inmediatamente tiene que ser sano, o viceversa, una persona que es creyente definitivamente tiene que ser sano. Yo creo que no, yo creo que aquí de lo que sea Israel, yo quiero ver lo que dice Mateo, porque pudiera alguna persona estar pensando, bueno, el evangelista sí toma el texto de Isaías y lo une a la sanidad física. Ajá. Cuando Jesús sanaba, dice, cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados, echó fuera los demonios, sanó a todos los enfermos. Estoy leyendo Mateo 8:17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y algunas, por ejemplo, dicen así, bueno, ahí está claro que Jesús sí vino a sanar a los enfermos, pero debemos recordar lo que decía Israel, que la enfermedad para los judíos era una forma de demostrar que la persona había pecado. Cuando hay un enfermo le preguntan a Jesús, ¿quién pecó esto? Sus padres. Para ellos era relacionarlo completamente al pecado. Ahora, ¿qué ocurre con Jesús? Ustedes recordarán la historia cuando rompen el techo de la casa de Pedro, bajan un enfermo, y Jesús le dice al enfermo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos preguntan, ¿quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús le responde, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Entonces, Jesús sanaba a los enfermos para que ellos visiblemente pudieran ver que tenía el poder de hacer lo que no podían ver, que era perdonar pecados. Entonces, Jesús en este tiempo, en este contexto, Él obró esto para que se cumpliera a través de Él de forma física lo que Isaías decía, he venido a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, etc. Lo hizo de forma evidente, pero al mismo tiempo en Lucas 4, cuando Jesús ocupa ese texto de Isaías, que dice, esto se ha cumplido hoy en ustedes, que dice que tomó el rollo de Isaías, leyó hasta ahí, dijo, esto se ha cumplido, no se refería a la enfermedad física, se refería a que ellos eran los ciegos, ellos eran los enfermos, por eso lo querían apedrear, porque les dijo a ellos ciegos, sordos y tartamudos, ¿no? Entonces los toma de esta forma. Entonces, para demostrar que él tenía el poder de dar vista espiritual, sanidad espiritual, audición espiritual, él sanaba físicamente para demostrar que eso también obraba en el interior. Pero ese texto de Mateo está en el contexto de Jesús teniendo que demostrar físicamente lo que obraba atrás, lo mismo que ocurre con los apóstoles en el Nuevo Testamento. En ese sentido podemos ver que él es el cumplimiento, de eso que Isaías había dicho. Nosotros no somos ese cumplimiento. Exactamente. O sea, la iglesia de ahora no es el cumplimiento de lo que dice Isaías. Es Cristo obrando, no solamente en ese momento haciendo estas señales, manifestando estas señales de que era el tiempo en el que Cristo había de venir. Así es. Entonces, en ese sentido, todo lo que pasaba cuando él sanaba a alguien, inmediatamente decía esta frase, por tu fe ahora es salvo, era para mostrar esto, ¿no? Que él tenía el poder de perdonar pecados. Y simplemente agregando esto, porque alguien dijera, bueno, esa es su opinión. Yo quisiera ocupar solamente 3 textos en el Nuevo Testamento de gente enferma. O sea, después de, uno está en Filipenses 2, hablando de Epafrodito. Dice, pues en verdad estuve enfermo a punto de morir. Y dice, bueno, más solamente Dios tuvo misericordia de él, y no solamente él, sino también de mí. Dice, bueno, este sanó. Nunca dice, y yo oré por él, y él sanó. Pero, dices, bueno, este sanó. Pero en 2 Timoteo, Pablo va a decir respecto a un hombre que se llama Trófimo, dice, dejé en Mileto enfermo. O sea, ese lo dejó enfermo. Después Pablo le dirá a Timoteo, toma vino y no tomes agua por causa de tus dolores. Y en Gálatas Pablo va a decir, cuando yo estuve enfermo, ustedes se quisieron sacar hasta los ojos. Entonces, la enfermedad era algo con lo que convivían, y no tenemos un solo texto en el Nuevo Testamento donde Pablo le dijo a Timoteo, y reprende la enfermedad, o aquí, y a Trófimo lo dejó enfermo, pero reprendimos la enfermedad y Dios lo sanó. No, o sea, para ellos la enfermedad, ellos entendían que era producto del pecado, y que de todas maneras iban a morir. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay un énfasis sobre que ellos anduvieran curando a medio mundo. De hecho, todo lo contrario. Si somos honestos, conforme el desarrollo de la Biblia, vemos cómo los milagros asombrosos y maravillosos que Jesús hizo, que los apóstoles hicieron en algún principio, fueron disminuyendo poco a poco. Precisamente porque estos ya no estaban dando la pauta de la autentificación como era necesaria, sino ahora ya teníamos la palabra revelada que nos apunta a Cristo.
Uno de los énfasis de Juan es precisamente esto. Juan escribió todos los milagros y maravillas de Jesús solamente con un propósito, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que cada milagro que Jesús había hecho, cada sanidad que Jesús había hecho, no era su meta, sino era un medio para apuntar al fin de que creían que Él podía quitar los pecados. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos también como un error, y es pensar que Dios solamente se mueve en el contexto de lo sobrenatural o el espiritual. A veces llegamos a creer, bueno, no, aquí de la gripa y de la tos y de estas algunas, me la curó la medicina y el doctor con el que fui yo a ver. Pero yo lo que quiero ver es un milagro de Dios sanándome de algo, o sea, de una manera sobrenatural. Pero eso es negar aún el proceder de Dios respecto a su voluntad, de que se cumpla respecto a nuestra enfermedad o nuestra sanidad. Es decir, a veces queremos ver milagros en aspectos sobrenaturales y no en los medios naturales que Dios ha puesto para que también nosotros podamos recibir. Exactamente. Hay un pastor que me gusta mucho, una frase que usa, que creo que sí aplica, que Dios es sobrenaturalmente natural. Y eso es verdad. Por ejemplo, quiero escuchar a Dios y quiero algo audible, Dios, quiero que se manifieste tu voz y quiero ver algo que un ángel baje y me diga tu voluntad, porque necesito saber qué tú quieres de mí. Y Dios dice, lee mi palabra. Dios es sobrenaturalmente natural. Dios nos conduce a medios naturales porque esos son los que Dios ha definido de cómo puede obrar. No debemos esperar experiencias sobrenaturales, aunque pudiera pasar eso. Sí. Pero Dios, obviamente sabemos y no negamos que Dios puede sanar a gente, Dios tiene el poder para hacerlo y lo sigue haciendo. Pero Dios ha usado los medios naturales para llevar a eso. ¿Cuáles son los medios naturales? La medicina, el doctor. De hecho, en todo el propósito del creyente es ser excelente en sus materias, ¿no? Entonces, el cristiano que es excelente como médico puede ayudar a las personas que necesitan toda esta necesidad. Entonces, Dios es sobrenaturalmente natural y no es una falta de fe, lo digo desde mi experiencia, el ir a los doctores, el tomar medicinas, no por eso significa transfusión de sangre. Transfusión de sangre, obviamente es necesario, es las cosas que nosotros necesitamos. Dios mismo, Jesús, tomó cosas naturales que el hombre necesitó y se ajustó a esas necesidades, siendo Dios. Okay. En ese sentido, el mover de Dios a través de la iglesia, vemos que había señales y prodigios hechos obviamente de manos de Jesús, pero también de los apóstoles a través de la iglesia, y como tú dices, fueron menguando. Sin embargo, hay un oficio. No, hay un problema ahora, y es que parece ser que volvieron a renacer de tal forma que pareciera que la gente, o más bien, miren, el asunto es que la gente se dice a sí mismo tener un don especial, el cual puede manejar cuando quieran. Pero nosotros vemos en la Biblia que eso sucedió así, o sea... No, como dice Israel, o sea, no ocurrió así en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, perdón. Y realmente, si tú, vuelvo a lo mismo, o sea, a veces aplicando un poco de criterio solamente. Por ejemplo, ahora con todo el coronavirus, ¿no? O sea, que está en China, hay miles de enfermos. Tú te pones a pensar en esto y piensas en estos famosos hombres que curan enfermedades, Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, etcétera, ¿no? Estos hombres famosos que tienen los medios, aún los aviones, para poderse mover, y tú puedes pensar, bueno, tan crueles son que teniendo un don de sanidad, ¿por qué no se van a China en este momento a meterse? Jesús se metió entre los leprosos y los sanaba, o sea, no le tenía miedo que se fuera a contagiar. Nunca vas a ver eso. O sea, nunca vas a ver a un tipo de estos yéndose a China a exponerse. ¿Por qué, Ricardo? Pues al Papa le acaba de encerrar, no se meten estos, ¿no? Entonces, nunca los vas a ver allí. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que lo que están haciendo es un chantaje, ¿sí? Aprovechándose de la enfermedad de la gente, y obviamente dentro de muchos providencialmente puede sanar. Por ahí me gustó una frase que un hombre que yo admiro mucho, que por cierto es de una línea carismática, un hombre que yo respeto mucho, que se llama Wayne Myers. Él predicando alguna vez en la iglesia de Cash Luna, él dijo una frase, nunca lo han vuelto a invitar allí, yo creo que fue por esa frase que él dijo, y él dijo algo: los milagros al final del día dan testimonio del poder de Dios, pero no dan testimonio del carácter de una persona. ¿Sí? O sea, finalmente Dios usó una burra para hablar. Dios puede sanar a quien sea, y eso únicamente da testimonio de que Dios sigue teniendo poder para sanar.
pero no da un testimonio en lo absoluto respecto a una persona. Jesús dijo, muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, no los conocí. Entonces, el obrar aún milagros no está hablando del carácter. Ahora, esto es un problema porque se ha construido imperios sobre los hombros de gente enferma y que no sanan, o que sanan a medias, o que van sanando por pedacitos, y la gente está con una necesidad de decir, otra lo mencionó, de este hombre que pidió $50 millones para resucitar a Kobe Bryant. Benny Hinn cobraba $1,500 para poder tener una cita con él, y pues él oraba por ti directamente para sanar, ¿no? Este tipo de negocios, y de verdad tú puedes meterte a las páginas de ellos y poder ver en sus páginas web, ya ni siquiera lo esconden, ya es un descaro, y que tú puedes ser socio del reino si pagas ciertas cantidades, y tienes que entrar a la Belén cantando, o sea, para poder tener acceso a ese poder, para poder tener acceso, y al final del día ellos hacen lo de Bar Jesús, ¿sí? Quieren comprar con dinero y te venden eso, y eso es un gran peligro, y eso realmente es algo cruel. Si realmente estos hombres, y aún aquí, yo haría un llamado a los sanadores que hay en Jalapa, vayan a los hospitales. Que aprovechen ahorita que viene el crucero, ¿no? Sí, o sea, vayan al crucero y curen también el mundo ahí. Ahora, yo debo de añadir una cosita que decía ahí Ricardo, aunque estos sanadores o cualquier persona, porque de hecho tenemos testimonios de la Basílica de Guadalupe que ha tenido milagros, ¿no? Por ejemplo, gente sanada. No porque una persona reciba un tipo de sanidad significa que eso da testimonio de la persona o la veracidad de esta persona. Entonces no confundamos que ya porque sucedió un milagro significa que esa persona viene de Dios. Porque ya tenemos toda la palabra de Dios, ya no necesita Dios autentificar a sus personas, ya está la Biblia, no necesitamos milagros. Si este milagro no te conduce a arrepentirte con Dios, a ver tu pecado, a ver la necesidad que tienes de Cristo para ser salvo de tu condición espiritual, ese milagro no sirve para nada. Así es. Entonces, es como pensar en Lázaro, ¿no? Lázaro fue resucitado, fue el más grande milagro. Ajá. Sin embargo, Lázaro murió, ¿no? Y creo que todo hombre, todo ser humano, dicen las estadísticas que el 100% de las personas que viven terminan muriendo, ¿no? Así es. Entonces, la realidad es que todos vamos hacia allá, pero para poder concluir con esto, creo que debemos caer en este punto. La enfermedad sigue existiendo. Estén o no estén estos falsos maestros, estos falsos creyentes, la realidad es que la gente tiene una necesidad y piensa en la enfermedad como una prioridad, ¿no? Es un gran negocio la enfermedad. Sin embargo, quisiera que pudieran ellos también recibir en esta noche, en este momento, una esperanza respecto a este texto. Porque si bien es cierto, no está hablando de una sanidad física, sí quisiéramos poder ayudarles a ellos a encontrar una esperanza mayor que la de Lázaro siendo resucitado. El hecho de que un día vamos a morir y nos encontraremos con el Señor, con el que hizo el cielo y la tierra, y que vamos a enfrentar un mayor problema que la enfermedad, ¿no? Sí, yo creo que si los que nos están escuchando, claro que posiblemente algunos están pasando por una necesidad y un problema físico, pero si miramos lo que la Biblia dice, que tenemos un problema mucho mayor, que es que Dios es santo, y que Dios es bueno, y que Dios es amoroso, y que nosotros no somos santos, ni buenos, ni amorosos, sino que odiamos a Dios, entonces podríamos dimensionar que nuestro mayor peligro y nuestra mayor adversidad, más que lo que pasa en esta tierra, es el enfrentarnos cara a cara con ese Dios santo. Y este texto da esa esperanza de que la única forma, y solamente hay un camino, y me gusta como dice Rabbi Zacarías, de que algunos piensan que solamente hay un camino, es ser muy reduccionista, pero es que Rabbi decía, es que no debería haber ningún camino. Dios es muy amplio, tan amplio que abrió un camino para poder entrar al cielo. Y ese camino es solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y cómo se recibe eso? Solamente creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y que lo hizo para ser un sustituto tuyo. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y ir a Cristo Jesús y confiar en Él. Entonces, este texto en realidad no habla de una sanidad física, sino de algo maravilloso y glorioso. Sanar nuestra alma, ¿no? Como decía el Salmo. Y yo quisiera concluir de dos formas. Primero, hay un lugar para orar por enfermedades. Santiago mismo lo dice. La oración disertó algún enfermo, llama a los ancianos de la iglesia.